Vanessa, Boric está actuando como un dictador y le va a salir caro. ¿Qué cree usted, mi estimado telepensante? Antes de entrar al hueso, quisiera dar las gracias a todos los que ponen sus buenos comentarios, los que le ponen like al video, los que comparten estos contenidos, porque esta es una pega 24/7. Y el sentido de vida está en que sea significativa. Y como yo sé que está siendo significativa justamente cuando le ponen like, cuando comparten, cuando comentan. Así es que muchas gracias a todos, en especial a mis Patreon, a todos los que se han suscrito, y un cariñoso saludo a todos los que comentan permanentemente, mandándome saludos y cariñosas felicitaciones cuando les parece que el contenido les ha aportado. Volvamos a nuestra pregunta. ¿Usted cree que le va a salir caro al presidente Boric actuar como un dictador? Lo dejo con las siguientes imágenes. Usted me dirá que esas fotos se toman en unos contextos que son de diplomacia, que es muy difícil si uno está en un cargo político, no ir a saludar al dictador que cobró la vida de decenas de miles de personas directamente por armas de fuego y luego quizás de cuántas otras decenas de miles de personas más por el hambre que generó todo su plan de captura del Cono Sur, fomentando la existencia de grupos como el MIR, Sendero Luminoso y un largo etcétera, que azotó el continente desde la década del 60 en adelante. Fíjese que no, fíjese que uno siempre puede decir que no. Lo dejo con un ejemplo. By His Excellency Gabriel Boric Font, President of the Republic of Chile, I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Gabriel Boric Font, President of the Republic of Chile, and to invite him to address the Assembly. Como se puede dar cuenta, mi estimado telepensante, es posible retirarse. Las delegaciones en la ONU se retiraron cuando el presidente Boric decidió, o le tocó el turno de dar su mensaje. ¿Por qué? Bueno, muy probablemente por el desaire que hizo el presidente Boric a Israel, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué tienen en común? ¿Cómo nosotros vemos se están relacionando las distintas fuerzas políticas en el país? Y la verdad es que lo que tienen en común es que parecen demasiado amigas la izquierda y la derecha. Esas imágenes que nosotros vemos visitando a un dictador como Fidel Castro, de parte de gente muy importante de la derecha, ya nos dice algo. Pero a mí me gustaría ir a lo que está pasando en el proceso constituyente. La derecha, en definitiva, no pactó por una nueva constitución, nueva y buena constitución, por un proceso nuevo donde nosotros pudiésemos nuevamente manifestar desde un plebiscito de entrada, ¿no es cierto? Y eso ya lo dice el presidente Piñera, tiene que ser sin plebiscito de entrada. ¿A qué le tienen miedo? Plebisciten los temas, plebisciten todo de nuevo. No. Nosotros vamos a partir, la cocina ya está hecha y vamos a partir inmediatamente con la elección de los constituyentes. Están violando el artículo 142 y el problema que tiene la violación de dicho artículo, incluso su modificación, como lo vamos a ver con Gonzalo Rojas, que va a estar de invitado estrella esta semana en Esfera Pública,
El problema es que el artículo 142 no fue diseñado para ser cambiado, a pesar de que todos los artículos se pueden cambiar, porque, como dice Gonzalo Rojas, que vamos inmediatamente con él, quiebra el espíritu mismo del artículo y de su existencia. Lo dejo con alguien que lo explica mucho mejor que yo. Ahora, ¿cuál es la argumentación que se viene dando? Es una argumentación completamente sofística. Yo voy a tratar de a ver si la puedo deshacer. Dice lo siguiente. Un texto constitucional, como el artículo 142, puede ser reformado, como cualquier norma de la Constitución, por los quórum establecidos. Por lo tanto, no habría ningún inconveniente en reformar el artículo 142 y dar inicio a un nuevo proceso constituyente. Hasta ahí todo suena bastante razonable porque todos los preceptos de la Constitución pueden ser reformados del modo que la Constitución misma establece que sean reformados. Pero cuando un precepto específico se refiere precisamente al punto que quiere ser reformado para contradecir ese precepto, el punto es, si ganaba el rechazo, seguía vigente la Constitución que establece ese mismo precepto, no tiene ninguna lógica jurídica volver a abrir una reforma constitucional en contra de un artículo que cerraba esa posibilidad. O dicho de otra manera, es completamente indigno haber establecido solo una situación que cerraba el proceso, y esa única situación que cerraba el proceso, reformarla en contra de lo previamente establecido. Todas las demás normas de la Constitución son susceptibles de ser reformadas porque ninguna de ellas cierra ningún proceso, ni mucho menos cierran el proceso de una nueva Constitución. Pero esta norma es indigno que se procure reformarla para abrir un nuevo proceso, porque esta norma explícitamente dice, implícitamente dice, yo no debo ser reformada porque yo soy el cierre de un proceso. A mí me dio bastante molestia, puede ser una palabra menguada, ¿no? Ver a Sebastián Piñera tratar de conducir una vez más, ¿no? Incurrir en el mismo error o despropósito que usted ha descrito, sumarse a aquellos que yo estimo que no son toda la gente, sino un grupito de iluminados, sosteniendo que nosotros hemos tomado un acuerdo con los ciudadanos. Por supuesto, usted tomó un acuerdo con los ciudadanos. Cuando usted promulgó, Sebastián Piñera, la reforma constitucional que incluyó el artículo 142, usted tomó un compromiso con los ciudadanos. Y ese compromiso consistía en que ese artículo, por su contenido, era irreformable. No sé si estamos de acuerdo, Hermógenes. Ahora, ¿cuál es el problema de la gravedad, digamos? ¿Cuál es la gravedad de esto? ¿Y por qué tenía que hacerse así? Porque en definitiva la gente lo que está en esta sensación de que la izquierda y la derecha están unidas en algo que va en contra del voto de la gente. Y fíjese que voy a volver con Andrea Íñiguez porque su tesis es clarísima al respecto. Dice, la continuidad del proceso significa que el proceso nunca se cerró, que estamos amarrados al resultado del 25 de octubre, como si ese resultado no hubiese estado supeditado a que existían condiciones para cerrar el proceso. ¿Se entiende? O sea, se está viciando todo. Porque el que fue a votar a prueba, yo me acuerdo de Felipe Cas diciendo, bueno, pero si es que sale malo el texto, vamos por el rechazo y se acaba el tema. Bueno, están traicionando todo. Y entonces, ¿qué es lo que dice Andrea Íñiguez con mucha razón? Dice, si el proceso nunca se cerró, estamos amarrados a este resultado del 25 de octubre. O sea, que el mandato fue tener sí o sí una nueva constitución. O sea, nunca existió esa posibilidad de no tener una nueva constitución. Esto es una estafa de marca mayor. Esto se opone al artículo 142, según el cual todo se cerró. Continuarlo significa que no va a parar este proceso. Y le digo una cosa, ¿sabe cuál es mi intuición? Mi intuición es que sea lo que sea que se le proponga a la gente, va a haber un porcentaje importante que va a rechazar porque no le gusta esta forma de hacer política. Porque nuevamente, así como en su momento el gobierno de Sebastián Piñera, a través de distintos voceros, hizo sentir muy mal a la gente, con esto de que qué importa, que suba el metro, si bajan las flores, y una serie de pequeños detalles simbólicos
que hacen que la gente sienta que la están pisoteando. Bueno, ahora la gente se está sintiendo, bueno, ¿para qué hablar el episodio de la bandera? Y ahora la gente se está sintiendo pisoteada. Mire lo que pasó, vea si es que no lo ha visto, lo que pasó durante la parada militar con la pifia al presidente Boric. Vea a Claudio Ormeño, que hizo un muy buen análisis ayer en sus noticias. Esto es una olla a presión, en que la gente puede llegar a rechazar cualquier cosa que se le ofrezca por desconfianza hacia los políticos. Y por otro asunto más que vamos a ver en adelante, que está relacionado con la defensa del actual texto constitucional y el amor a la patria. Ojo con eso. Entonces, que sigamos con Andrea Íñiguez. Ella dice, bueno, si esto se opone al artículo 142, según el cual todo se cerró, continuarlo significa que no va a parar. ¿Qué pasa si esto no para? ¿Qué pasa si se vuelve a rechazar? Vamos a seguir. Es que yo le digo que por pura indignación va a haber mucha gente que va a rechazar, por cómo está siendo tratada, por la rabia que le da lo que han hecho los políticos. Ojo con eso, señores políticos. Puede ser que les rechacen todo. El artículo 142 tenía fecha, el 4 de septiembre. Modificarlo ahora significa dejar sin efecto la voluntad popular. He ahí el meollo del asunto, que está en el artículo 5 de la Constitución vigente. La voluntad popular ejerce su soberanía a través del voto. Soberanía, otra gran palabra para esta columna. Voto que se emite en elecciones periódicas. Por lo tanto, se está violando la voluntad popular y la soberanía de la gente. Así de simple. Usted me dirá, no, pero es que Vanessa, es que igual ellos acordaron, pero sí está bien, sí pueden haber acordado que se inicie un proceso nuevo, pero el proceso nuevo tiene que ser con respeto a la legalidad. Respeto al 142, plebiscito de entrada. ¿Cómo va a ser eso de que no, es que la gente está cansada y por eso no le vamos a hacer plebiscito de entrada? No sean caras de palo. Eso es ser cara de palo. Puede haber mucha gente que en el plebiscito de entrada, y además veamos bien quién quiere y quién no quiere, porque la gente para el plebiscito de entrada anterior, mucha gente no se levantó a votar y no fue a votar porque no lo encontró importante, y ahora recién se viene a dar cuenta de lo importante que es. Ha habido un proceso de toma de conciencia. ¿Cómo es posible que nos nieguen un plebiscito de entrada? Oiga, si se comprometieron no hay ningún problema. Perfecto. Pero inician un nuevo proceso. No la continuación del proceso, porque están violando la legalidad y porque alguien en este país tiene que apegarse a la legalidad para que tenga legitimidad. Señores políticos, ustedes votaron por el primero, el segundo, el tercer retiro y algunos hasta por el cuarto. Señores de derecha, políticos de derecha, pero eso no es lo más grave que han hecho. Y por eso es que la gente está hoy día más persuadida que nunca que izquierda y derecha unidas los están denigrando, les están negando su dignidad, la real dignidad que se expresa en la soberanía popular. Ojo, que yo creo que están jugando con fuego, porque es posible que de tanta rabia la gente simplemente no les apañe con ningún nuevo proyecto constitucional. ¿Se han puesto en ese escenario? ¿O hay formas de arreglarlo? Entonces, hay algo más grave todavía que todo lo que yo le he estado planteando. La discusión constitucional implica dialogar la forma de Estado y la forma de gobierno, ¿no es cierto? Pero también, y sobre todo, hay que responder a la pregunta sobre qué derechos van a tener los ciudadanos. ¿Cuál es la esfera de inmunidad que el poder de los políticos y del Estado no puede sobrepasar? ¿Cuáles son los límites del poder en este momento, mi estimado telepensante? Nosotros estamos en una dictadura. No, pero Vanessa, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, yo voy con este pariente mío que me dice, Boric está gobernando como un dictador y le va a salir salado, va a tener un alto costo, pero no si quienes tendrían que ser la oposición, en lugar de denunciarlo, lo apoyan. Ahí tiene usted, a mí me cae muy bien la señora Evelyn Matei, pero ella cuando dijo si le va bien a Boric, le va bien a todos nosotros, pero ¿cómo se le ocurre eso? Y hoy día es una de las personas mejor evaluadas. Y está bien porque tiene muchas otras cualidades. Pero yo no voy a apoyar a un político que no sabe ser oposición. Porque cada uno tiene su rol, si eso es lo natural, si no hay nada de malo en ello, hasta cuándo con la culpa y toda esta gárgara de que yo no puedo ser el malo de la película, pero si eres oposición. Tendrías que haber puesto condiciones para haber negociado un nuevo proceso, condiciones que hubiesen cerrado las fronteras, la inmigración descontrolada, condiciones que hubiesen, por lo menos la frontera y la macrozona sur.
Pero no hicieron nada. ¿Cuál es el punto? Y más encima ahora hablan de una acusación constitucional contra Boric e Isquia Siches. Contra Jackson e Isquia Siches. ¿En qué va a ayudar eso a la gente? ¿En qué le va a mejorar eso la vida a la gente? Ustedes están haciendo de payasos algunos. Porque ¿quién le importa a la gente la acusación constitucional? Si aquí necesitamos que la ayuda llegue a la gente, mi estimado telepensante, 70% aumentó el gasto del Estado en 10 años entre 2008 y 2018. El gasto real. Y el 2019 teníamos crisis. ¿Por qué no llega a la gente? Entonces no vengan con acusaciones constitucionales, pónganse los pantalones. La oposición es la oposición, eso es lo que les toca hacer. Por eso yo estoy con esta iniciativa de las coloradas y llamo a toda la gente que no le guste esa, que arme la suya. Porque necesitamos que la gente que hoy día es militancia de Chile Vamos, también se pegue el alcachofazo, que es lo que está pasando acá. Nosotros hoy día no tenemos ni siquiera derecho a voto. Eso se llama dictadura. No se reconocen los resultados de las elecciones. Eso se llama dictadura. ¿Sí? Pero acá hay algo peor. Fíjese, le voy a ir mostrando en estas imágenes, me voy a borrar un poco, un documento, un documento bien interesante, que vale la pena evaluar para saber si es que hasta qué punto la izquierda y la derecha están unidas. En este documento de la República de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, crea Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Santiago, 14 de abril de 2016. Vistos. Lo dispuesto en los artículos 24 y 32, número 6 de la Constitución Política de la República, en el decreto fuerza de ley, número bla bla bla, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, usted lo está viendo, considerando que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en adelante la Agenda 2030, mediante la resolución bla bla, que es necesario establecer una instancia de implementación y seguimiento de la agenda durante los próximos 15 años. Esto, le repito la fecha, es 2016. ¿A quién le preguntaron por esto? ¿Quién votó por esto? Que la definición de una instancia para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, requerirá considerar la experiencia y conocimiento adquirido en la implementación de la Declaración del Milenio y los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Labor que ha estado radicada en el Ministerio de Desarrollo Social. Que la Agenda 2030 establece que su implementación requiere de una alianza revitalizada que aglutine a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas, entre otras instancias, para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Decreto, artículo 1. Créase el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En adelante, el Consejo, con el objeto de asesorar al presidente, y le ponen la línea A, presidenta, o sea, ya estaban usando todo este tema del lenguaje inclusivo de la República, y servir de instancia de coordinación para la implementación y seguimiento de los objetivos de desarrollo sustentable de la agenda. Artículo 2. El Consejo está integrado por representantes de las siguientes secretarías de Estado, todos metidos en el desarrollo de la Agenda 2030. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo preside, Ministerio de Economía y Fomento de Turismo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué tal? El Ministerio de Desarrollo Social. Por eso se hizo este ministerio. Artículo 3. Cada Secretaría de Estado deberá nombrar un representante titular y uno o más representantes alternos quienes actuarán en ausencia del titular con sus mismos derechos. Las principales funciones del Consejo serán las siguientes, dice el artículo 4. Asesorar al presidente o presidenta de la República en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030. Servir de instancia de coordinación en la implementación y seguimiento de la agenda y de los objetivos de desarrollo sustentable a nivel nacional, acorde a los procesos y reuniones que se desarrollen a nivel internacional y regional. Servir de instancia de coordinación con las entidades pertinentes, ya sean gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, sector privado, o sea, los meten a todos en la juguera. El Consejo tendrá una secretaría técnica a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, a donde se fue Jackson ahora, y donde estaba nuestra ministra, que era íntima de Yaitul, que tendrá como objetivo, un pequeño detalle. Pero acá no se trata de hacer acusaciones constitucionales por las relaciones del gobierno con el narcoterrorismo, tanto desde su ministra de Desarrollo Social como desde Lucía Dammert, ¿no? Que ya se está probando cada vez más
¿Para qué hablar San Ramón, PS, narcosocialismo, Elizalde? No, eso no lo vamos a tocar. Con las drogas no nos metemos. ¿Ya? Artículo 6. Para el desarrollo de las funciones del Consejo y su Secretaría Técnica contará con la asesoría del Instituto Nacional de Estadísticas. Tienen toda nuestra información. ¿Para qué hablar después de la situación que se generó con la pandemia? Saben cada uno, todo, lo tienen todo, lo saben todo. No tenemos ningún derecho nosotros a tener privacidad en ningún sentido. El Consejo podrá invitar a representantes de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, sector privado, sociedad civil y o expertos relevantes. Artículo 10. El Consejo fijará las normas que regulen su funcionamiento. 11. Esto es ad honorem. 12. Los órganos de la Administración del Estado y sus funcionarios deberán prestar dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones la colaboración que resulte pertinente para el logro de los objetivos del Consejo. O sea, firmado por la señora Bachelet, Heraldo Muñoz y Luis Felipe Céspedes. Artículo 12. Los organismos de la Administración del Estado y sus funcionarios deberán prestar, dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones, la colaboración que resulte pertinente para el logro de los objetivos del Consejo. Ahora se entiende por qué tanto sello migrante, sello mujer, todas esas cosas están impuestas a nivel comunal, municipal, y los concejales no podemos hacer nada. Simplemente el alcalde de turno sigue las directrices de la Agenda 2030. Usted me puede decir que tiene esto que ver con la derecha y la izquierda unida. Bueno, ¿dónde está la derecha que denunció esto? O sea, poner al Estado al servicio de la implementación de la Agenda 2030. ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está el escándalo que hicieron? No, pero es que Vanessa, es que estas son súper buenos objetivos, porque así nosotros como país... ¿Así? Columna de Pablo Iglesias, se la muestro acá. 1 de febrero de 2021. Para el gobierno de España, la Agenda 2030 representa la piedra angular a partir de la cual articular las políticas internas, la acción exterior y la articulación del conjunto de nuestras iniciativas, garantizando la coherencia de las políticas con el desarrollo sostenible. La lucha por la reducción de las desigualdades ha sufrido un duro golpe con esta pandemia. Desigualdades. Pero los objetivos que nos marcamos en 2015 son alcanzables si logramos renovar y reforzar el compromiso de todos los países con la Agenda 2030. Me salto algunas líneas. Iberoamérica es un espacio de enorme significado para nuestro país y las consecuencias de la pandemia allí han sido terribles en número de fallecidos. Pero por si esta tragedia no bastase, según la CEPAL, la economía de la región se hundió en más de un 7% en 2020. La pandemia ha magnificado históricos problemas estructurales, por lo que es ineludible abordar la recuperación con los países que componen ese espacio desde la colaboración, estableciendo alianzas y generando dinámicas de cooperación mutuamente beneficiosas. La Agenda 2030 nos indica que es necesario promover sociedades donde se garantice la igualdad mediante la adopción de políticas fiscales y salariales que aseguren la protección social justa y eficaz. Esto es el Estado Social de Derecho, no es otra cosa, que viene mandatado de arriba, con el derecho garantista, que es lo que quieren universalizar los socialistas que hoy día han capturado todos los organismos internacionales. Debemos mejorar la regulación de los mercados financieros mundiales para que contribuyan y no dificulten el desarrollo y la justicia social, abordando reformas de manera decidida que impidan los movimientos especulativos y desestabilizadores. Ustedes saben lo que eso significa. Eso sería una regulación a nivel planetaria, como una fijación de precios, pero de los mercados financieros. Ojo aquí. Y debemos abordar la cuestión de la deuda externa de los países latinoamericanos con el foco puesto en el subdesarrollo y en la necesidad de que el continente pueda, de una vez por todas, librarse de las recetas neoliberales del pasado y caminar por la senda del desarrollo sostenible. Librarse de las recetas neoliberales del pasado. Eso es la Agenda 2030. ¿Dónde está la derecha? ¿Los neoliberales dónde están? ¿Tenían miedo que los acusaran? ¿Qué les pasó? ¿No estudiaron? ¿No cachan nada? Bueno, hay gente que sí le está cayendo la teja y curiosamente no son precisamente personas de élite, sino que son personas que se están dando cuenta y ya el asunto está poniéndose color de hormiga. Lo voy a dejar con una denuncia que
que hace Concevisión, a quienes saludamos cariñosamente de este canal. Muy, muy buenos sus programas. Y también a la Telepensante, que me hizo llegar este tremendo esfuerzo que hace Concevisión por mostrarnos algunas realidades que si no, no saldrían a la luz. Los dejo con el video introductorio. Y lo voy a mostrar para que todos lo tengan a la vista. El boletín 14.878-10-1, informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba, amigos, que aprueba el acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, suscrito en Santiago, República de Chile, el 1 de octubre del 2021. El 1 de octubre del 2021, mientras nosotros estábamos en otra, mientras nos tenían divididos, peleando, discutiendo, se estaba negociando, se estaba cocinando esto. Y aquí está, honorable Cámara, constancia reglamentaria. ¿Se acuerdan cuando yo les dije un día, estoy muy atento porque se quiere poner en el Parlamento, en tabla, un asunto que va a pasar colado porque ya se legisló y hay un acuerdo entre el gobierno de Chile y la oficina del alto comisionado para traer definitivamente a todos los refugiados y darles todo? Y eso partió con el plan de ACNUR, con los alcaldes que firmaron a espaldas de la gente. ¿Se acuerdan cuando les dije esto? Este es el documento. Se lo estoy poniendo a su disposición. Bueno, yo me voy a meter un poco en... vamos a oír al locutor de Concevisión. Quiero que ustedes vean cómo él interpreta y evalúa este acuerdo, ¿no es cierto?, firmado por la derecha y por la izquierda, sin absolutamente, como dice él, ningún voto en contra. Por eso la izquierda y la derecha unidas, ¿se entiende? Porque ya llega un punto en que es demasiado evidente. A ver, los antecedentes de este documento. Señala el mensaje con el cual Su Excelencia el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo. Ahora, ojo a los señores de la derecha, a ver si es que van a firmar este proyecto de acuerdo y con su voto lo van a sellar. Que sería gravísimo por lo que vamos a ver en adelante. Este proyecto de acuerdo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 319 del 3 de diciembre de 1949, de conformidad con el artículo 22 de la Carta de las Naciones Unidas. La ACNUR es un órgano subsidiario de dicha organización internacional, por lo que su condición, privilegios e inmunidades se rigen por la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946, de la que Chile es Estado parte. Agrega que la oficina asume las funciones de proporcionar protección internacional a los refugiados y junto con los gobiernos busca soluciones permanentes a los problemas que se plantean en este ámbito, como se refleja en el capítulo 1 de la oficina del Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bien, los voy a dejar con Concevisión, pero antes les voy a plantear una pregunta, ¿no? Y les pido que lo oigan, porque realmente es muy interesante el análisis que él hace respecto de este documento que ahora estaría a disposición de nuestros parlamentarios. Quieren dar una respuesta a la situación de cientos de miles de refugiados que esencialmente provienen de países socialistas y países pobres. Si aquí hubiese realmente la intención de tener una actitud humanitaria y solidaria con la situación miserable, cruel y despiadada que viven cientos de miles de venezolanos, cubanos, todos los que tienen que ser desplazados de sus países por las políticas socialistas, entonces habría una actitud distinta y no se tendría al señor Maduro en la Secretaría General de los Derechos Humanos de la ONU. Esto es una burla, porque lo que hay detrás de esto, que lo vamos a ver hacia el final de esta columna, es un plan. Es un plan que se lo dejo así como
el titular es Imagine. Imagínense un mundo sin países, no habría guerra. Imagínense un mundo sin propiedad, no habría lucha y todos viviríamos bien. Imagínense un mundo sin religiones, sin cielo y sin infierno. El equivalente a un mundo sin moral, a un mundo sin los polos opuestos, a un mundo en el que todo simplemente fluye y no hay absolutamente ninguna manera de evaluar qué es lo dañoso y qué es lo benigno para el ser humano. Lo dejo con Concevisión. Que la comisión aprobó el proyecto de acuerdo por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. ¿Quiénes votaron? Doña Sofía Sí, Delgado, doña Viviana, don Félix González, doña Carmen Hertz, doña Erika Ñanco y los diputados señores Rementería, Tomás y don Cristian Moreira. Y aquí vamos a ver cuál es el acuerdo que hicieron estos traidores a la patria de hacer esto a espaldas de la gente. Mire, el artículo cuarto faculta al ACNUR para instalar una oficina en el país y oficinas adicionales en el territorio nacional, contando con el acuerdo del gobierno. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en su numeral 4, la oficina de ACNUR desempeñará las funciones que le asigne el alto comisionado, con arreglo a su mandato. ¿Cómo, señora Carmen Hertz, usted puede entregar el país en estas condiciones para que el ACNUR pueda hacer lo que quiera y que el alto comisionado pueda hacer lo que quiera en nuestro país con todos los problemas que nosotros tenemos, todo el territorio nacional? Aquí sigamos. Mira, el artículo 8 se refiere a los bienes, fondos y haberes del ACNUR y prescribe que estos, donde quiera y en poder de quien quiera que se hallen, gozarán de inmunidad. ¿Están entendiendo por qué Bukele los expulsó? ¿Están entendiendo? Gozarán de inmunidad respecto de toda forma de procedimiento judicial o administrativo. O sea, aquí la constitución política nuevamente se la pasan por el aro y tenemos ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima categoría. Porque estos señores, queda en el artículo 8, dice, donde quiera que estén, donde quiera que se hallen, gozarán de inmunidad respecto de toda forma de procedimiento judicial. O sea, pueden cometer delito y el sistema judicial chileno no los puede tocar, a excepción de que algún caso particular se haya renunciado expresamente a esta inmunidad. Queda entendido que para estos efectos que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no implicará una renuncia a la inmunidad de ejecución. Asimismo, atención con esto que firmó la señora Carmen Hertz y sus secuaces. Asimismo, los locales de la oficina serán inviolables. Sus bienes, fondos y haberes, donde quiera que se encuentren y en poder de quien quiera que los tenga, gozarán de inmunidad contra allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y cualquier otra forma de interferencia, sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo, y sus archivos en general, todos los documentos que le pertenezcan o se hallen en su posesión, serán también inviolables. Señoras, señores, este documento que ya ha sido acordado por los diputados que yo les acabo de nombrar, por la comisión, es una vergüenza. Por otra parte, el ACNUR no estará sometido a fiscalización, reglamentación o moratoria financiera y podrá libremente comprar divisas a los organismos comerciales autorizados para ello, tener en su poder y utilizar monedas negociables y tener cuentas en cualquier divisa, adquirir por conducto de las instituciones autorizadas fondos, títulos y oro. Introducir fondos, títulos, divisas y oro desde cualquier otro país. Pueden introducir desde cualquier otro país fondos, títulos, divisas
y utilizarlos dentro de este o transferirlos a otros países o a organizaciones u órganos del sistema de Naciones Unidas que tengan sede en Chile. ¿Se acuerdan de las palabras de Sylvia Rooks cuando dijo: Chile será nuestro experimento? ¿Y quién firmó? Michelle Bachelet. ¿Se acuerdan? Además disfrutará, mira esta parte, por favor, esta parte. ¿Ah? Esta parte, por favor, léalo. Además, disfrutará del tipo de cambio más favorable que sea legalmente posible en el país. O sea, por un decreto autorizado por estos parlamentarios chilenos, se le está dando a ellos más encima el beneficio del cambio más favorable. Mira, de igual modo, mira esto. De igual modo, los fondos, haberes, ingresos y otros bienes de la oficina estarán exentos de todo impuesto directo. Te pasaste, Carmen Hertz y secuaces. Te pasaste. ¿Esto es defender Chile? ¿Cuál es el juego para el que se ha prestado la derecha? Bueno, el juego es simple. Cayó el muro y la izquierda, que dijo, bueno, nunca somos electos, ¿no es cierto?, por las grandes mayorías. ¿Cómo lo hacemos ahora? Cuando el capitalismo permite, disuelve el antagonismo entre los supuestos explotadores de las primeras fases de la revolución industrial, pero ya establecido el capitalismo, se disuelven esas tensiones, la gente empieza a tener una buena calidad de vida. ¿Cómo podemos hacernos del poder total? Y la cosa es simple. Ellos lo que hicieron fue capturar a los organismos internacionales. Y desde ahí nos están imponiendo su ideología. Gracias a la genuflexión de los gobiernos de izquierda y de las supuestas oposiciones que deberán de ser de derecha y ponerle un límite al avance de todo esto. Porque estamos perdiendo nuestra soberanía. Y esto ya está tan enquistado en Chile que ni siquiera nuestro voto tiene valor para la clase política. Cierre el proceso es cierre del proceso. ¿Quiere empezar otro nuevo? Pregúntale a la gente. Mínimamente eso nos debieron de haber dejado. Además de las condiciones que yo le digo, el cierre de las fronteras y el control del narcoterrorismo en el sur. ¿Qué dice Hannah Arendt sobre la forma en que funciona el totalitarismo? Dice, el totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en el que los hombres sean, escuchen esta palabra, superfluos. El poder total solo puede ser logrado y salvaguardado en un mundo de reflejos condicionados, de marionetas sin el más ligero rasgo de espontaneidad. Precisamente porque los recursos del hombre son tan grandes, solo puede ser completamente dominado cuando se convierte en un espécimen de la especie animal-hombre. ¿Cómo nos transformamos en un espécimen de la especie animal-hombre? Anulando toda posibilidad de la identidad. Porque entonces no nos distinguimos uno de otro. ¿Usted ve un cardumen de pescado? ¿Distingue un pescado de otro? No, ¿no es cierto? Porque cada pescado es miembro de la especie nomás, no tiene identidad. ¿Cómo destruir las condiciones que permiten al ser humano entonces desarrollar una identidad? Eso es lo que está en juego acá, para cumplir con ese imaginario tan bien cantado por John Lennon. ¿Qué significa ser superfluo? Tener una condición de vida en superfluidad. Significa estar desarraigado, aquí lo voy a citar de la obra Los orígenes del totalitarismo, estar desarraigado, no tener en el mundo un lugar reconocido y garantizado por los demás. Ser superfluo significa no pertenecer en absoluto al mundo. ¿Cómo no se pertenece al mundo? Dígame, ¿a quién le importa ese señor NN venezolano que llega cruzando la frontera y que hace lo que puede por salir adelante y que no tiene papeles y que no tiene derechos civiles y que ha sido arrasado en su tipo de vida y que ya no tiene patria y que su familia la tuvo que dejar atrás y que no tiene cómo forjarse una identidad porque no tiene ni siquiera las condiciones básicas para poder vivir y alimentarse? ¿A quién le importa ese hombre? Así es como se deja a las personas en estado de superfluidad. Y esto, Hannah Arendt no lo dice por cualquier cosa. Lo dice porque ella vio que sucedió en el periodo entre guerras cuando justamente se derrumban los imperios y surgen estados-nación, dejando mucha población en estado de absoluta indefensión, sin un territorio al que arraigar, sin derechos ciudadanos, ¿se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para lograr esa meta de un mundo donde todos somos superfluos y por lo tanto nos pueden manejar como quieran.
Nos pueden agarrar en grupos, cambiar, destruir absolutamente la forma de vida que nosotros conocemos. Bueno, lo primero que hay que hacer es impedir que usted forje una identidad, que las próximas generaciones forjen su identidad. ¿Sobre la base de qué forjamos nuestra identidad? Sobre la base de nuestros vínculos con el mundo. Bien, ¿y cuáles son esos vínculos? Vamos de lo macro a lo micro. Primero, el lugar de pertenencia del individuo. El Estado-Nación. Hay que destruir el Estado-Nación. No, pero Vanessa, pero le cito a Hannah Arendt. El Estado-Nación no puede existir una vez que ha quedado roto su principio de igualdad ante la ley. ¿Le suena? Sin esta igualdad legal, que originalmente estaba concebida para sustituir a las antiguas leyes y a las normas de la sociedad feudal, la nación, sin esta igualdad legal, la nación se disuelve en una masa anárquica de individuos privilegiados y de individuos desfavorecidos. Las leyes que no son iguales para todos revierten el tipo de los derechos y privilegios, algo contradictorio con la verdadera naturaleza de los Estados-nación. Bueno, ahí tiene usted la razón por la que se trató de imponer la plurinacionalidad sobre la base de la destrucción absoluta de la igualdad ante la ley. Y ahora nuestra derecha juega a favor de la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, lo cual es otra forma, quizás menos radical, pero de atacar la igualdad ante la ley. Ahí tiene usted. ¿Y qué se sigue de esa destrucción de la igualdad ante la ley, del Estado de Derecho? La destrucción del Estado-Nación. Sí, así de simple. Lo que pasa es que aquí quisieron tomar el camino corto con la plurinacionalidad. Primero, entonces, primer vínculo del individuo, que le permite al individuo forjar su identidad, no ser un pescado dentro de un cardumen, ser una persona con identidad, tener un lugar en el mundo en el que arraigar, tener una comunidad que te proteja. Eso es lo que está en juego acá, nuestra libertad, porque no somos libres, donde tenemos que depender de dónde nos manda el gobierno de turno a vivir y pregúntele a los norcoreanos nomás, miembros de una especie. Y Norcorea decide mandar un par a ser esclavos en China, otro para ser esclavos en Rusia, y nadie dice nada frente a todo esto. Entonces, ¿cuál es la segunda manera de destruir la identidad de una persona? Bueno, terminando por imposibilitar el que el individuo, ese niñito que cantaba con su chupalla, con su poncho, el himno nacional, se pueda identificar con su entorno. Bueno, eso significa destruir la cultura de un lugar. ¿Cómo la destruyo? A eso se han dedicado permanentemente. Entre ellos, con todo su posmodernismo, a través del teatro, a través de todas las expresiones culturales, a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Pero hay otra forma más. Llenando refugiados. Pues. Si esto calza muy bien este puzzle. Porque entonces es muy difícil la amalgama de todos bajo una identidad. Y yo soy la primera en estar contentísima del aporte de los inmigrantes a Chile. Pero no cuando en definitiva esto supera en tal número y además es parte de un plan. Si esa gente donde quería estar era en su casa, era en su país. Lo ha pasado pésimo. Si lo que uno debe hacer es ir a ponerle límites y exigencias al gobierno de Maduro, no a los otros países. Si uno quiere que esa gente sea feliz, devuélvale su país. Entonces destruimos la identidad de la nación. Veamos, dado que la derecha no quiere entender esto, y a mí me pueden acusar de estar hablando sola en el desierto, los voy a dejar con una señora que lo entiende incluso mejor que yo. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bien, pues, contenta hasta ahí nomás, pues. Así yo no me trago, como dice usted, toda la cosa, porque yo siento que lo que pasó ayer fue muy grande para nuestro país, pero a la vez lo veo transitorio. Porque esto van a insistir en una nueva constitución, porque aquí hay poderes muy grandes que se mueven en el extranjero. Ojo, aquí no depende de nosotros los chilenos. Si bien es cierto, ¿cuál es mi preocupación? Que no vaya a pasar lo que pasó en Colombia con Santos, cuando la gente rechazó a la FARC y ganó, que no lo querían, y aún así ellos pasaron a traer a su gente y afirmaron que sí, entiende, un pacto de paz, como lo que pasó aquí en octubre, que de la noche a la mañana se firmó todo un pacto de que no sé qué, de paz de Chile, y mientras tanto nos metieron una constitución. La idea de estos políticos
de izquierda, de derecha, porque vamos a decir nosotros, la gente de a pie, los ciudadanos, los que amamos nuestro país, los que realmente nos hemos esforzado por esta patria, ¿qué queremos? Queremos vivir en paz y en libertad, pero nos va a costar, vamos a tener que luchar. Esto para mí, el triunfo de ayer es una batalla que se acabó, pero viene la guerra y tenemos que sostenernos de pie, día a día, luchando por esto, porque ellos no lo van a intentar, lo van a imponer. Bueno, mi estimado telepensante, quedó clarísimo. Entonces, primero, destruimos el Estado-Nación, destruyendo destruyendo el Estado de Derecho, destruyendo su posibilidad de identificación del individuo con su país, porque culturalmente desmembramos al país. Tercero, hay que destruir además la base de la ciudadanía. Hay que crear ciudadanos de primera y de segunda clase. Eso es muy importante, eso es lo que se está haciendo ahora a través del sello migrante, del sello mujer, etc. Están dando preferencias, se está reestructurando la institucionalidad en torno a privilegios según condiciones históricas, físicas, biográficas, etc. Nadie dice que la gente que no lo necesita, para eso somos partidarios aquí de la subsidiariedad, del principio de subsidiariedad, no tenga que recibir más ayuda. Pero no cuando todo esto está orquestado con otros fines. Además, es necesario, para que el individuo no tenga ninguna identidad y viva en este estado de superfluidad, sin naciones, sin propiedad, sin religión, sin redes sociales, etc., destruir la familia y ese tejido social. Y aquí es donde el liberal ya se quedó corto, porque el liberal que no se hace cargo de que el globalismo es una ideología de extrema izquierda que avanza en un régimen totalitario, ya te quedaste en el pasado, nene, no hay nada más que hablar contigo. O sea, ya no te estás haciendo cargo de cuál es realmente qué es lo que hay en juego y en conflicto en el mapa político. Te guste o no la familia, te guste o no la red social, te guste o no el país, te parezca y te huela todo eso, patriotismo y todas estas cosas. Oye, si yo también tuve que saltar mis propias vallas. O sea, a mí solo la palabra patriota me salían así como unas ronchas. Porque me parecía que claro, uno lo asociaba más bien al nacionalsocialismo, ¿no? Pero acá el fenómeno político es otro. Esto es nuevo. Organismos internacionales capturados por la élite de extrema izquierda que fue derrotada el 89, con la caída del muro. ¿Cómo destruimos la familia? ¿Cómo destruimos la red social, el tejido social de un individuo? Bueno, con la autonomía progresiva destruimos la familia, porque ya los padres no son la autoridad para los niños y el reemplazo de los padres por el Estado, ¿no es cierto? Y el tejido social se destruye imponiendo la enemistad. Las mujeres hoy día son enemigos de los hombres, tratan de hacer que el chileno sea enemigo del inmigrante, cosa que no es así, no va a ser nunca así. Lo que pasa es que tenemos que regular esto. Tratan de hacer que los hijos sean enemigos de los padres, y acá lo único que tenemos que hacer es que los padres le pongan un límite a los profesores. Rebelión del copihue. Estimados padres, súmense a las coloradas. Aquí hay que ponerle el límite a los profesores y exigirles que a los niños les entreguen las herramientas que les permiten desarrollar sus talentos y no que los adoctrinen. Bueno, y finalmente, eso era Carl Schmitt, ¿no? Que seamos enemigos todos entre todos, porque así no tenemos red social, no tenemos tejido social que nos ampare en el caso del abuso del Estado. Por eso hay que constituir hoy día movimientos sociales, fundamental. Finalmente, la última pata que le queda al ser humano para estructurar una identidad es la identidad individual, que depende de uno mismo, de tus reflexiones, de tu identidad sexual, de tu percepción del mundo. Bueno, todo eso se destruye con la ESI, que impide forjar una identidad, porque ahí el ideal es el androgenismo, ¿no? Androginismo, y eso también es el objetivo de la educación no sexista, que tú seas andrógino. Entonces eso lo hemos visto con Deleuze y Guattari, ¿no es cierto? Proporcionalmente cada uno es porcentualmente hombre o mujer, no hay... Tremendo. Y el adoctrinamiento escolar, pues, que impide la reflexión propia. Entonces, lo que yo quiero además decirle a la derecha es que esta derecha que hoy día claramente, al menos en lo que ha sido la firma de muchas sesiones de soberanía a la extrema izquierda
que gobierna los organismos internacionales, esa derecha está unida y aliada con la extrema izquierda, creen que la gente no se está dando cuenta. Y la gente se está dando cuenta. No solamente tenemos el ejemplo de Concepción ahí, sino que hay muchos ciudadanos que ya les está cayendo la teja, como quien dice. Los dejo con el siguiente testimonio. Hola, muy buen día. Quería preguntarle, ¿por qué vinieron a pifiar al presidente Boric? Porque es un vendepatria, porque es un globalista, porque es masón, es comunista, o sea, tiene todo lo malo que hay progresista en el mundo. Y no le gusta Chile y se escuda en tomar la bandera, en bailar cueca, que no sabe ni siquiera bailarla. ¿Qué es lo que ha significado la cesión de la soberanía? Ha significado la destrucción de la ciudadanía. No solo de Chile frente al mundo, sino que además de cada uno de nosotros como individuos, como familias, como grupos sociales, frente al Estado. La colectivización de los derechos individuales implica la destrucción del individuo. Para eso se ha prestado la derecha, para avanzar. Incluso en la UDI hay gente que apoya la ESI. Imagínense, a ese nivel han llegado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y quiero terminar con Hannah Arendt. La cito. La pérdida de derechos ciudadanos no implica que el humano viva fuera de la ley. El problema de la pérdida de los derechos humanos está asociado a que, para muchos, y aquí ya va a la época del periodo entre guerras, tras la guerra no había leyes, puesto que no pertenecían a ninguna comunidad. Eso es lo que se está buscando acá, destruir toda la posibilidad de pertenencia a una comunidad, para que ellos, que están en las élites, puedan regirnos como quieran, hacer lo que quieran, biopolítica, manejar a las poblaciones como quieran, etc. Y por ende, dice Hannah Arendt, esta gente que no tenía comunidad, que no tenía lazo, que es cuando uno ya lo destruyen en su identidad, que a nadie le importa lo que usted opina ni cómo usted vota si no tiene una comunidad, ¿no es cierto? No podían ser iguales ni desiguales respecto de nadie. No es que estén oprimidos, sino que nadie desea oprimirles. No, porque ya es súper fácil. Y cuando me canse de este grupo humano, lo aniquilo. Si total, ¿quién los va a reclamar? Y miren, eso fue lo que pasó. Solo en la última fase de un proceso más bien largo queda amenazado el derecho a la vida. Solo si son perfectamente superfluos los seres humanos, si no hay nadie que los reclame, pueden hallarse sus vidas en peligro. Incluso los nazis comenzaron su exterminio de los judíos privándoles de todo estatus legal, el estatus de la ciudadanía, de la segunda clase, y aislándoles del mundo. Y antes de enviarles a las cámaras de gas, habían tanteado cuidadosamente el terreno y descubierto con agrado que ningún país, porque no tenían país los judíos, y ese era el tema, reclamaría a esas personas. El hecho es que antes de que se amenazara el derecho a la vida se había creado una condición completa de ilegalidad. Desde Hannah Arendt entendemos lo importante que es pertenecer a un país. Y esta es una de las lecciones fundamentales de la experiencia atroz alemana con los judíos, a los que hoy día el presidente Boric despreció. No tener un lugar de pertenencia, mi estimado telepensante. Eso es lo que está en juego. Porque así vamos a tener una vida de condición de total superfluidad, vamos a ser incapaces de oponer resistencia, y por eso hay que destruir los vínculos del ser humano al mundo, con su país, con la identificación cultural de su país, con el tejido social, con la familia y consigo mismo. Los dejo con las reflexiones de un mandatario que ha sido cuestionado, pero vale la pena escucharlo. Es el presidente de un pequeño país que lucha por su libertad. Quise utilizar este podium para decir estas palabras, porque tal vez no solo resonarán en mi país, El Salvador, sino también en otros pueblos del mundo, que como el mío, quieren construir su propio camino, con libertad. Unos podrán hacerlo antes, otros después. Para uno será más fácil, para otros será más difícil. Pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan. O al menos, si no nos quieren ayudar, que no estorben. Cada pueblo debería encontrar su propio camino.
y cada pueblo encontrará amigos en la búsqueda de ese camino. A esos países, humildemente les ofrezco la amistad de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, el país del surf, de los volcanes y de las pupusas. El país que aún lucha por su libertad, pero que está a punto de conseguirla. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, 3 años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirve, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Pero con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país y de la manera que dice la misma Carta de las Naciones Unidas en el primer principio de cómo sería esta organización. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los pueblos. Y como dice uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias, pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños, desde nuestras experiencias y nuestras capacidades, a solucionar los problemas de la humanidad. Nadie pudiera estar en contra de eso. Pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo, pero difícil es que sea realidad. Vine hasta acá a pararme en este podio, en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez sí cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Si después de estas cortas palabras se ha logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino, entonces valió la pena venir hasta acá, a hablar en este formato obsoleto. ¿Y quién quita? Tal vez con el tiempo, tal vez surgen otras naciones, surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad. Y entonces, las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes, al menos para este humilde servidor. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo.